Bueno, vamos a hablar de las siguientes propiedades físicas de los fluidos, propiedades que pues nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar así de forma cotidiana, como son la densidad. La densidad, la definición simple, pues es que es masa por unidad de volumen. Lo representamos con la letra Y, ρ, y matemáticamente lo expresamos como masa sobre volumen. En el sistema internacional, esto tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Características principales o importantes de la densidad es que es el recíproco del volumen específico, o sea, el inverso del volumen específico, ya que el volumen específico se define como volumen por unidad de masa. En el sistema internacional, las unidades del volumen serían metros cúbicos sobre kilogramo. La densidad de una sustancia depende de la temperatura y de la presión. Esto se da mucho sobre todo en los gases. Pequeños cambios de temperatura, pequeños cambios de presión producen cambios considerables en la densidad del fluido. En los líquidos se llega a presentar este efecto, pero pues ya es mínimo, ¿sí? Cambios grandes de temperatura, pues nos producen pequeños cambios en la densidad y prácticamente todos los líquidos, pues hemos definido que son incomprensibles, entonces la presión no afecta severamente la densidad, solo que se tuviera un cambio en la presión, pues de varios órdenes de magnitud. De acuerdo a la ley de los gases ideales, la densidad de los gases es directamente proporcional a la presión. O sea, si yo aumento la presión, aumenta la densidad y es inversamente proporcional a la temperatura. Si yo aumento la temperatura, la densidad disminuye. Esto se presenta en los gases. Gravedad específica. Gravedad específica, pues bueno, de alguna forma se relaciona con la densidad. Y gravedad específica o densidad relativa se definen pues exactamente de la misma forma, como la razón de densidad de una sustancia a la densidad de alguna otra sustancia estándar a una temperatura especificada. En este caso, esa sustancia y esa temperatura especificada es agua a 4 grados centígrados, en el cual se encuentra identificado que en el sistema internacional la densidad del agua a 4 grados centígrados es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, así es como se hace la referencia de la gravedad específica. Por ejemplo, en el caso del mercurio, se dice que su gravedad específica es de 13.6. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces su densidad sería de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué está expresado de esta forma? Ah, bueno, porque yo la densidad del agua pues la puedo tener en diversas unidades. O sea, por ejemplo, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, 1 kilogramo sobre litro, un gramo sobre centímetro cúbico, o bien las unidades correspondientes en el sistema inglés. Algunos ejemplos de tablas de gravedades específicas, pues lo podemos ver aquí en esta columna. Para el agua, pues bueno, la sustancia de referencia, por lo tanto, su gravedad específica es de 1. Ahora, pudiera ser que tuviéramos ahí de datos tabulados, gravedad específica, o bien, como su nombre aquí lo indica, densidad relativa, o más aún, pudiera ser que la tabla de referencia que nosotros utilicemos tenga peso específico relativo. Entonces, peso específico relativo, gravedad específica representado como GE, densidad relativa que lo podemos encontrar como DR, pues es esencialmente lo mismo. La definición, que sería la razón de la densidad de una sustancia a la densidad de alguna sustancia estándar, que por lo general es agua a 4 grados centígrados, que tiene su densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. Es común que pues nosotros confundamos peso con masa. Peso es fuerza y nosotros definimos a la fuerza como masa por aceleración, lo cual me lleva a que el peso va a ser la masa por gravedad.
Entonces vamos a tener aquí, por definición, que el peso específico representado con la letra gamma es igual al peso W sobre volumen. Las unidades son newton sobre metro cúbico y vamos a relacionar a la densidad con el peso específico simple y sencillamente estableciendo que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. En el sistema internacional, la densidad está definida por kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad en metros sobre segundo cuadrado, lo cual al hacer la multiplicación correspondiente nos da las unidades de Newton sobre metro cúbico. Entonces, como tarea que van a tener que ir resolviendo dentro del problemario, tenemos problemas correspondientes a densidad, gravedad y peso, gravedad específica y peso específico. Son 8 problemas, pero pues son esencialmente de sustitución directa. Por ejemplo, la gravedad específica del benceno es de 0.876. ¿Cuál sería su peso específico y su densidad en unidades del sistema internacional? Pues, por ejemplo, la densidad pues vendría siendo multiplicar 0.876 por 1000, lo que me va a dar una densidad de 876 kilogramos sobre metro cúbico. Eso pues habría que multiplicarlo por la gravedad para obtener el peso específico. Aquí, pues bueno, el peso específico del aire a 16 grados centígrados y presión atmosférica estándar es de 16.02 newton sobre metro cúbico. Calcular la densidad. ¿Cómo voy a calcular la densidad? Pues simple y sencillamente, pues aplicando la definición de que peso específico es gravedad por densidad. Si yo conozco el peso específico, la gravedad es una constante que no cambia, pues de ahí puedo despejar y calcular el valor de la densidad. Y así sucesivamente con cada uno de estos problemas. Entonces, considero que a estas alturas del partido no deben de tener dificultades en la resolución de estos, por eso se los dejo tal cual. De alguna forma, pues si tienen dudas, pues las podemos aclarar. Siguientes definiciones: tensión superficial y capilaridad. Estas propiedades pues están muy relacionadas entre sí. Definimos la tensión superficial como la fuerza de atracción que existen entre las partículas de la superficie de un fluido, ¿sí? Debido pues a diversas, pues vamos a llamarle enlaces químicos, principalmente enlaces químicos secundarios que generan ya sea puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Es por eso que, por ejemplo, el agua con jabón, debido a las fuerzas de atracción de las fuerzas de Van der Waals entre las moléculas que componen al detergente, por decir algo, o al jabón, pues generan una tensión superficial más alta que hace que pues estas moléculas estén unidas entre sí, y es de ahí que nosotros pues podemos formar burbujas de jabón en el aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues bueno, se necesita una fuerza para poder romper esta tensión superficial. Esa fuerza, como va a estar dado pues por la presión. La presión, por definición, es fuerza sobre unidad de área. De alguna forma, pues bueno, para poder conocer la fuerza o presión necesaria para que una burbuja se rompa, pueda llegar a romperse, pues la establecemos a partir de estas ecuaciones que nos relacionan a la presión con la tensión superficial, que es una propiedad física característica de los líquidos, ya sea de los líquidos puros o bien de mezclas como puede ser agua jabonosa. Por otra parte, pues vamos a relacionar a la tensión superficial con la capilaridad, definiendo que la capilaridad o el efecto de la capilaridad es el ascenso o descenso de un líquido en un tubo de diámetro pequeño insertado en un líquido. O sea, es de ahí que se forma por ejemplo, los meniscos, ya sea un menisco con forma cóncava hacia arriba de líquidos que no son pesados, como por ejemplo agua o alcohol, o una forma cóncava hacia abajo de líquidos pesados, como es el mercurio. Entonces, ¿qué tanto va a subir o va, pues sí, vamos a llamarle a ascender a través de un tubo capilar un líquido? Se relaciona pues a partir de esta ecuación. Esta ecuación, pues nosotros observamos que la altura
que va a ascender el líquido en un tubo capilar depende directamente de la tensión superficial, que es una propiedad característica de los líquidos, y depende asimismo del peso específico, aquí con la letra W, y del radio, o sea, del tamaño del tubo capilar, ¿sí? Podemos observar aquí que la cantidad que va a subir es directamente proporcional al ¿cómo se llama? La tensión superficial e inversamente proporcional al radio. Si el tubo capilar aumenta de tamaño, pues bueno, el ascenso va a disminuir considerablemente. Ah, bueno, y tenemos aquí un ángulo phi. Este ángulo phi pues también es algo característico del líquido. Para complementar lo que es el entendimiento o las definiciones, aplicaciones de tensión superficial y capilaridad, queda como de tarea que ustedes chequen estos 3 videos aquí propuestos ahí en YouTube, donde les hace las explicaciones correspondientes. Por ejemplo, de aquí lo abrimos y podemos ver ahí pues cómo se genera en la capilaridad y la tensión superficial, así visualmente, ¿sí? Entonces pueden ver pues este caso, ¿no? Aquí. De acuerdo, ahí ustedes lo ven con calma. Y bueno, aquí dentro del problemario, pues también tenemos algunos problemas de relacionados con la tensión superficial y capilaridad. Son 4 problemas, pero igual vamos a resolver al menos uno de ellos en la siguiente sesión para que pues de alguna forma pues ustedes puedan resolver los 3 restantes. De igual forma, si quieren ir adelantando y tratar de resolverlos de una vez, pues adelante, pues bienvenidos, ¿verdad? Y dudas que tengan, pues ya las podemos pues aclarar pues cuando tengamos sesión o que nos volvamos a reunir. Otra propiedad con la cual nos vamos a detener con su estudio con un mayor detalle, algunas clases, es la viscosidad. Como ya lo definieron y lo establecieron en su mapa conceptual, una definición simple de viscosidad es resistencia a la deformación. Y esto se debe a las fuerzas de fricción, a las fuerzas de resistencia que se generan entre las diferentes capas de fluidos que obligan que se muevan o no en cierta dirección, pues dicho fluido, ¿sí? Esto de alguna forma, pues ya desde un punto de vista macroscópico, se relaciona de manera directa con la potencia de bombeo que es necesario transmitir a nuestro fluido para trasladarlo desde un lugar a otro. Si tenemos un fluido, un líquido altamente viscoso, pues la potencia de bombeo, el tamaño o la potencia de la bomba, pues se incrementa considerablemente para poder llevar el fluido, pues no sé, desde el piso, por ejemplo, hasta una altura de 30, 40, 50 metros, por mencionar un caso. Aquí vamos a establecer que Newton fijó una ley para la viscosidad que se establece como ley de Newton de la viscosidad, que nos dice así, en forma matemática, que la fuerza de cizalla, un esfuerzo cortante que se aplica sobre el fluido para generar movimiento, es proporcional al gradiente negativo de la velocidad local, ¿sí? Esta velocidad local con respecto a una distancia y. Y para quitarle esa proporcionalidad, se le agrega una constante que se conoce como viscosidad. Es negativo, ¿por qué? Porque la velocidad va disminuyendo conforme se va incrementando la distancia. Un ejemplo aquí consideremos que tenemos un líquido que está entre estas dos placas, dos placas sólidas. En un principio, la placa bueno, en un principio las dos placas están estáticas. A un momento dado, la placa inferior comienza a moverse de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué va a generar? Por arrastre, las capas adyacentes a esta placa, pues se va a mover junto con la placa. Y debido a la viscosidad, pues va a ir arrastrando a las capas superiores.
generando este perfil de velocidad. Conforme va pasando el tiempo, pues este efecto de arrastre pues se va haciendo cada vez mayor hasta llegar a este punto. Pero en este punto, como esta placa está estática, pues lo que va a hacer es detener a justo a la capa que se encuentra adyacente a la placa, y esta capa del fluido o del líquido adyacente a la placa pues no se va a mover. De tal forma que una vez que se alcanza un estado estacionario se genera este perfil de, de velocidad. Vemos que cuando y es igual a 0, que es donde está la placa en movimiento máximo, pues tenemos la velocidad más alta del líquido de dirección izquierda-derecha. Conforme y se va incrementando, la velocidad disminuye. Y entonces ahí se genera esa velocidad o esas velocidades que se van a estar generando, pues depende del esfuerzo cortante o de la fuerza de cizalla que yo estoy aplicando en esta placa que se está moviendo. Esto es lo que me representa la ley de Newton de la viscosidad. Y aquí pues podemos ver cómo primero está un fluido estático, se genera un movimiento, consideramos aquí que esto está sobre el suelo, esto de que está así como sombreado, lo que nos indica ingenierilmente es que es una superficie fija que no está en movimiento. Como nosotros iniciamos o forzamos un movimiento en la parte superior, pues las capas del fluido adyacentes a donde estamos generando el movimiento, pues se van a mover a una velocidad máxima. Dicha velocidad se va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque pues esta placa inferior que está estática pues va a impedir el movimiento libre del fluido. Para comprender mejor y ver con más detalle estos perfiles de velocidad, de igual forma, pues les queda de tarea o les recomiendo que vean estos 3 videos propuestos sobre la explicación del esfuerzo cortante y la viscosidad, la relación que existe entre estos dos conceptos. Ahora, los fluidos los podemos clasificar de acuerdo a la viscosidad como fluido newtoniano o fluido no newtoniano. Podemos observar aquí en la gráfica que un fluido newtoniano pues se considera que su viscosidad es constante e independiente de la fuerza que se esté aplicando al fluido para provocar el movimiento. Entonces, al ser constante, pues nosotros podemos observar que el esfuerzo cortante representado con tau xy, o sea, esta parte de la ecuación de Newton, es directamente proporcional a la velocidad de corte, ¿sí? Como podemos ver aquí. Es como si esto fuera la ecuación de una línea recta. Por consiguiente, los fluidos newtonianos pues presentan este comportamiento. Los fluidos que no son newtonianos pues se salen de ese comportamiento, y podemos tener fluidos pseudoplásticos, podemos tener fluidos representados como un plástico de Bingham, fluidos representados por la ecuación de Herschel-Buckley. Podemos considerar fluidos dilatantes, donde podemos observar que el esfuerzo cortante no es proporcional a la velocidad de corte. Ejemplos de fluidos newtonianos pues son fluidos pues simples, ¿no? O sea, líquidos como puede ser agua, puede ser alcohol, ¿sí? Que no presentan una resistencia considerable al movimiento, ¿sí? Cuando le aplicamos un cierto esfuerzo. Fluidos no newtonianos pues son aquellos que sí presentan esta resistencia al movimiento, como puede ser la pasta de dientes, que es un fluido, puede ser la miel, puede ser las pinturas, los esmaltes de uñas, que pueden llegar a caer en la clasificación ya sea de un fluido dilatante, de un pseudoplástico, de un plástico de Bingham, por mencionar algún caso. Eso es algo que se sale del contexto de este curso, pero nada más es importante pues mencionarlo y tenerlo presente, qué es un fluido newtoniano y qué es un fluido no newtoniano. La viscosidad en los líquidos y su relación con la temperatura pues es la siguiente. Conforme la temperatura se incrementa, la viscosidad de los líquidos disminuye. ¿Por qué? Porque se atribuye que la viscosidad en un líquido está relacionado directamente con las fuerzas de atracción de enlaces secundarios, vamos a decir, de las moléculas de un líquido, como son puentes de hidrógeno, como son fuerzas de Van der Waals. Al suministrar la energía a nuestro sistema donde se encuentra el líquido,
¿Cómo suministramos energía? Pues calentando, incrementando la temperatura. Estos enlaces de las fuerzas de Van der Waals o de los puentes de hidrógeno, como son débiles, se rompen. Por consiguiente, pues la viscosidad disminuye, ¿sí? Ejemplos característicos, pues lo podemos ver con la miel, ¿verdad? Si nosotros incrementamos la temperatura de la miel, pues se hace mucho más fluido. Si incrementamos la temperatura de una pintura, pues de igual forma se hace más fluida, ¿sí? Caso contrario, con los gases. Podemos observar aquí en el diagrama que la viscosidad de los gases aumenta con la temperatura. ¿Por qué? Porque la viscosidad en un gas se establece que es provocada por los choques que existen de de las moléculas de los gases contenidos en un volumen. Si nosotros incrementamos la temperatura de este medio, ¿qué va a suceder? Que las moléculas de los gases se incrementa su energía cinética, se van a mover más rápidamente y entonces pues va a haber una mayor cantidad de choques entre las moléculas al estar en un movimiento más alto. Esto va a provocar que la viscosidad en los gases aumente. Entonces, esto es para tenerlo presente siempre. Viscosidad en los líquidos se incrementa perdón, la viscosidad en los líquidos disminuye cuando aumenta la temperatura y la viscosidad en los gases aumenta cuando aumenta la temperatura. Ahora, existen diversas formas de determinar, calcular empíricamente, mediante ciertas correlaciones experimentales la viscosidad en los gases. Una de ellas que vamos a utilizar es la ecuación de Chapman-Enskog, que nos permite determinar o calcular la viscosidad de los gases a partir de esta ecuación. Así como tal, pues la viscosidad nos las dan en unidades de Poisson, no son las unidades del sistema internacional. Y esta ecuación empírica relaciona ciertas propiedades físicas con la viscosidad. Entonces aquí tenemos el peso molecular del gas, la temperatura a la cual se desea conocer la viscosidad del gas, un diámetro de colisión de cada molécula, que son parámetros de Lennard-Jones que están dados en tablas, lo mismo que la función integral de colisión. Ejemplos, no es una tabla completa, pero pues para fines del curso, pues trabajar con esto es más que suficiente. Aquí en esta tabla pues vemos los parámetros de Lennard-Jones, el diámetro promedio de colisión y épsilon sobre kappa, a partir de lo cual se determina la función integral de colisión. Si no conociéramos estos valores, o sea, no tuviéramos acceso a los valores de estas constantes de Lennard-Jones, es posible determinarlas a partir de propiedades físicas de las sustancias, como son su punto crítico, volumen crítico, temperatura crítica o presión crítica, como podemos observar aquí. Aquí, pues bueno, como la tabla nos indica, pues es preferible utilizar esta ecuación. ¿Y dónde puedo yo encontrar valores de volumen crítico, temperatura crítica y presión crítica? Pues a partir de tablas de propiedades físicas de las sustancias. Estas que podemos ver acá. Entonces aquí pues podemos ver cómo está reportado la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico. A partir de esto pues nosotros podemos hacer el cálculo de los parámetros de Lennard-Jones y determinar el valor de la viscosidad. Una vez que se conoce esta parte, pues nosotros podemos, ya sea por interpolación o de manera gráfica, pues determinar los valores de la función integral de colisión, la omega que veíamos en esta ecuación, esta de acá. Otro método, vamos a utilizar dos métodos, dos correlaciones empíricas para gases, es el método de Stiltodos, que no utiliza a los parámetros de Lennard-Jones, sin embargo, pues sí utiliza lo que son las propiedades críticas, presión crítica y temperatura crítica. Asimismo, pues tenemos que determinar una constante N que depende de la temperatura reducida y hay que recordar que la temperatura reducida es igual a la temperatura entre la temperatura crítica. Bueno, esto en método pues originalmente se propuso para hidrocarburos puros,
Pero pues bueno, también tienen una aplicación para otro tipo de gases. Viscosidades en líquidos también existen diversas correlaciones. A manera de ejemplo vamos a utilizar dos de ellas. La ecuación de Eyring, dada por esta expresión matemática, y la ecuación de Cerny, dada por esta otra, donde nuevamente nos relaciona propiedades físicas de las sustancias. Aquí en este caso la ecuación de Eyring, utilizamos TB es la temperatura normal de ebullición y necesitamos asimismo la densidad molar. Esta densidad molar pues la vamos a determinar a partir de la gravedad específica, peso específico o densidad de la sustancia. La ecuación de Cerny, para determinar la viscosidad utiliza propiedades críticas como presión crítica, temperatura crítica, pero también utiliza a la presión de vapor. Ya previamente estudiamos lo que es la presión de vapor y vemos que esta se puede obtener a partir de la ecuación de Antoine. Entonces esas son las correlaciones matemáticas que nosotros vamos a emplear para el cálculo de la viscosidad. Existen otros métodos que se le conocen como nomogramas, métodos gráficos, donde a partir de estas coordenadas, por ejemplo, aquí en el caso de gases, coordenadas X, Y, yo utilizo un nomograma de gases, fijo aquí las coordenadas de la sustancia, aquí leo el valor de la temperatura, con una línea recta, esta temperatura con las coordenadas que tengo aquí en este diagrama, lo extiendo hacia este otro lado y puedo determinar cuál es la viscosidad. En este caso, este nomograma es para gases y esta otra pues sería para líquidos, donde pues las coordenadas X y Y cambian, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Experimentalmente, pues existen también varias alternativas propuestas para hacer la determinación de la viscosidad. A manera de ejemplo, vamos a ver dos o tres de ellas. El primero de ellos es un viscosímetro de tambor rotatorio en el cual nosotros colocamos aquí un recipiente, lo llenamos con el líquido con el cual queremos determinarle su viscosidad. Colocamos aquí un tambor que no viene siendo otra cosa más que un cilindro, lo hacemos girar con una fuerza nosotros conocida y a partir de la resistencia que presenta el movimiento del tambor, es factible llegar a determinar el valor de la viscosidad, ¿sí? A partir de esta ecuación, o sea, de aquí nosotros conocemos el torque porque es algo que depende del equipo, se lo damos. El torque pues es la energía con la cual estamos impulsando el movimiento del tambor interno. Conocemos ese torque, conocemos el radio, conocemos aquí a qué velocidad se mueve este tambor. Entonces, conocemos el espesor, o sea, la distancia que hay entre el tambor interno con respecto al tambor externo que está en estado estacionario, y entonces a partir de eso yo puedo despejar y calcular el valor de la viscosidad. De esa manera se puede determinar experimentalmente a partir de viscosímetro de tambor rotatorio. Otra forma pues sería un viscosímetro de tubo capilar en el cual hacemos fluir un líquido de un recipiente hacia otro a una cierta velocidad a través de un tubo capilar y la diferencia de presión que se presenta en dos puntos característicos me va a permitir el cálculo de la viscosidad. Otra forma de medir la viscosidad experimentalmente es a partir de un viscosímetro que se le conoce como una bola que cae. En este caso, se llena un recipiente transparente de la sustancia a cual queremos determinar la viscosidad y dejamos caer a través de él una bola de acero. Entonces medimos el tiempo que tarda en recorrer la bola de acero una cierta distancia conocida, que generalmente es desde el inicio hasta el final de donde está este tambor. En ocasiones esto es tan rápido que a nosotros pues no nos daría tiempo hacer la medición correcta, pero pues el equipo ya se encuentra calibrado para hacer la medición correspondiente. Entonces de ahí, haciendo ciertas correlaciones y a partir del peso específico del material de la bola que cae, que pues generalmente es acero, el peso específico del fluido, o sea, del líquido al cual tenemos que determinar la viscosidad, el diámetro de la bola,
es posible, bueno, la velocidad a la cual se desplazó la bola, es posible determinar la viscosidad. Y finalmente, en la mayoría de los casos, de la mayoría de las sustancias, ya experimentalmente se ha determinado la viscosidad a distintas temperaturas y se generan gráficas, ¿sí? Gráficas de este tipo donde pues podemos ver muchas sustancias, ya sean líquidas o ya sean gaseosas, donde a partir de la temperatura y de la curva esta, interceptamos la temperatura con la curva de la sustancia de nuestro interés y hacia este otro lado leemos lo que es la viscosidad dinámica. De esa manera es como podemos determinar la viscosidad de las sustancias.